Hola, buenos días. Vamos a dar inicio en esta semana, 1 de junio, donde se empiezan a reactivar todos los trabajos, pero también le damos las gracias al único Dios que nos protege, que nos cuida, que en esta etapa en la que estamos viviendo como país, Él tiene el control. Le damos toda la gloria y todo el poder. Ponemos nuestro tiempo en el hueco de sus manos para que Él nos coordine conforme a su voluntad. A todos los que salen a trabajar este día, Señor, te pedimos que seas tú en ellos, que sea tu Espíritu Santo guiándolos, protegiéndolos, Señor, hablándoles al oído, porque precisamente esa es tu voluntad, que ninguno de los que te aman se pierda. Señor, que sea tu presencia la que esté encaminando nuestros pasos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en este capítulo 16 del Evangelio de Juan, recordemos que Jesús viene de el aposento alto de celebrar la Santa Cena y se encamina hacia el Monte de los Olivos a orar con el Padre, a recibir las últimas instrucciones. Pero mientras va caminando, va platicándoles a sus discípulos, dándoles las últimas instrucciones, les va diciendo quién es Él, que también les dijo en el capítulo anterior que el mundo los aborrecería, que no se separen de la vid verdadera, que Él era la vid verdadera y que Él enviaría al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice, y que Él va a dar testimonio de Jesús en nuestras vidas. Y así llegamos al capítulo 16, versículo 1 y 2, dice la Escritura: estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto, versículo 3, porque no conocen al Padre ni a mí. Dice Jesús que explica esto para que no tengamos tropiezo. El tropiezo es detenerse un momento en un paso, una caminata, en un paso continuo, y el tropiezo es detenerte y lastimarte. Dice la Escritura que nos ha advertido esto para que nadie nos lastime en nuestro caminar como cristianos. Nadie ni nada nos puede hacer que nos detengamos en un momento. Recuerden que en una carrera, si un corredor se tropieza, casi tiene perdida la carrera, porque viene otro y lo pasa rápidamente. Así dice Jesús: no tengan tropiezo. Nos expulsarán de las sinagogas, y aún dice el Señor que alguien que mate a los cristianos, a los creyentes, pensará que le están sirviendo a Dios, pero que ni siquiera conocen al Padre. Y vemos el ejemplo más claro en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el personaje que nos habla la Escritura es Saulo. Recordamos que Saulo era perseguidor de la iglesia. En el versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte, hablando de los cristianos. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y en Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo mismo pensaba que perseguir a los que seguían a Cristo era una voluntad de Dios. Y dice en el versículo 3 que Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa
arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Él no conocía realmente a Cristo. Cuando conoce a Cristo, cuando Cristo se le presenta en una luz que lo deja ciego por 3 días, entonces cambia su vida. Por eso el apóstol Juan nos habla que en el versículo 3, que el mismo Jesús advirtió eso a sus discípulos, pero que aquellas personas que harían eso ni siquiera conocían a Dios ni a Jesús. Y puedes pensar tú en un ejemplo, puedes pensar en las Torres Gemelas, cuando llegan a atacar las Torres Gemelas, aquellos jóvenes pensaban que era la voluntad de su Dios, pero nunca conocieron al Dios verdadero, al Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, a nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y está muy claro, nunca lo han conocido. Y ellos piensan que están haciendo un bien. Bueno, en el versículo 4 dice Jesús mismo: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Recordemos que muchas cosas les dijo Jesús que no comprendieron en ese momento, sino cuando sucedieron, los discípulos recordaron y dijeron: esto ya nos los había dicho el Maestro. Jesús mismo sigue adelante en ese caminar hacia su última visita en la tierra, hacia el Monte de los Olivos, y de ahí iba a ser detenido. Pero nos habla sobre la obra del Espíritu Santo, sobre el hermoso y grande y poderoso Espíritu de Dios. Versículo siguiente dice: esto no os los dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Pongamos mucha atención en el versículo 5. Jesús mismo le dice: Él regresa al que lo envió. Y ninguno de vosotros pregunta: ¿a dónde vas? Nadie, todos estaban callados. ¿Cómo sería ese momento de ese caminar? Que nadie quería preguntarle a Jesús nada. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pareciera lógico, porque de lo que había hablado Jesús era de que con su vida iba a salvar al mundo, que Él era el Cordero de Dios, y todo lo que les había dicho, que eso iba a pasar, e incluso que a ellos mismos los aborrecerían. Nadie se atrevía a preguntar: ¿a dónde vas? Sino que se sentía un ambiente triste, era ya tarde, noche, iban caminando. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si fuere, os lo enviaré. Si leyéramos del final al principio, diría: Él va a enviar a vosotros el Consolador, por eso nos conviene que Él se vaya. Si en esos momentos tú hubieras estado con el Maestro, ¿cómo interpretarías este versículo? Que ya me voy y mandaré otro, el Consolador. Les conviene. Y cuando Jesús estaba siendo lastimado, estaba siendo golpeado, cuando le pusieron la corona de espinas, ¿nos convenía eso? Cuando fue abofeteado, ¿nos convenía? ¿Qué pensarían los discípulos si se acordaran de este versículo? Si yo tal vez estuviera a los pies de la cruz, no entendiera lo que estaba pasando, recordaría esas palabras del Maestro y me haría la pregunta:
me conviene que estés ahí en la cruz y que estés muriendo y estés en agonía y estés declarando palabras, pidiéndole al Padre que no te abandone y perdonándonos. ¿Nos conviene acaso eso? Ver con la cara desfigurada, dice el libro de Isaías, que la cara era tan desfigurada que no lo reconocían. Y si yo me acordara de sus palabras, diría, me conviene que esté así. Parece que es algo ilógico que nos conviene. Pero en ese momento Jesús se los está diciendo. Y le está diciendo que Él enviará a uno consolador, el Espíritu de verdad. La palabra enviar al consolador es alguien como yo, o alguien igual que yo, o yo mismo a través del consolador, que es el Espíritu Santo. Si me voy, Él vendrá. Yo lo enviaré. Bueno, recuerden que Jesús mismo había dicho que Él había salido del Padre. Había salido del seno del Padre. Y ahora el Consolador vendría del seno del Padre y de Jesús. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque dice la Escritura que todos pecamos. ¿Cuál sería el peor pecado en ese momento? Recordemos el pecado que no es perdonado, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es la negación de la acción del Espíritu de Dios en la vida de nosotros. Cuando alguien niega la acción del Espíritu Santo, debe de tener mucho cuidado porque puede entrar en el mundo de la blasfemia contra el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es muy delicado, pero es muy poderoso. Pero dice la Escritura que todos pecamos. ¿Cuál sería el pecado del cual está hablando Cristo en este momento? Recordemos en el capítulo 3, si me acompañan y tienen su Sagrada Escritura a la mano, 3:18, donde el mismo Jesús está hablando, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Dice que el que practica la verdad viene a la luz y el que practica la mentira va a las tinieblas. Bueno, regresemos al capítulo 16. Dice que el Espíritu Santo nos convencerá de ese pecado, del pecado de negar la acción de Cristo en la tierra como nuestro Señor y Salvador, de aborrecer sus obras. Es el pecado que nos lleva a la condenación, de no reconocer a Jesús como nuestro único y Señor y Salvador. ¿Qué hace el Consolador? ¿Qué hizo contigo el Espíritu Santo antes de ser convertida al cristianismo, convertido? Estuvo tratando contigo hasta que te mostró tu pecado y encontraste a Jesús, o más bien Jesús te encontró a ti. Y entonces caíste de rodillas pidiéndole perdón por no entender la obra de Cristo en la tierra. Dice que, versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado. Pero el Espíritu Santo nos va a convencer y nos va a quitar ese pecado.
de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el que nos justifica? Solamente el justo. Y Él trae justicia a la tierra. Veamos cómo fue eso. Los que creyeron en Él, por ejemplo, aquellos dos hombres que estaban al lado de la cruz, uno de ellos que creyó en Él, le fue contada por justicia. Su fe en Él, en Jesús, le fue contado por justicia. Pero el que no creyó, ya su juicio lo condenó. En ese momento sus palabras lo condenaron. Versículos 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el que estaba ya juzgado? El mismo diablo. Sigamos adelante. Versículos 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Y entonces, ¿cuándo nos diría esas cosas? Si ya son los únicos momentos. Se las dijo, o nos las dice actualmente, a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Estamos viviendo la época del mover del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Recordemos que la tierra, el mundo espiritual, lleva 3 etapas. Una, la época del Padre, cuando nadie lo pudo ver, pero sí lo oyeron, y el Espíritu Santo iba a través de los profetas o de personas, y iba un momento y salía. La época de Jesús, cuando el Espíritu Santo guió a Jesús, y con el poder del Espíritu Santo, el mismo Jesús, como hijo, Dios como hijo, hizo milagros, prodigios, y fue a la cruz, y fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Y la tercera es la que estamos viviendo nosotros, cuando nosotros somos templos del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo viven en nosotros a través de su Santo Espíritu. Pero entonces Jesús les dice que había cosas que no podían entender. Nos las va a revelar el Espíritu Santo conforme a lo que Él disponga o quiera revelárnoslas. Esto es como los dones. Él nos da un don que le pertenece a cada uno como Él quiere. Pero dice el Señor que cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad lo llama. ¿Recuerdan cómo se dijo Jesús su nombre? ¿Cómo lo dijo? Yo soy el camino, yo soy la verdad. Y aquí habla del Espíritu de la verdad. Cuando venga la presencia de Cristo a través del Espíritu Santo, Él nos guiará a toda verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere. Dios os hará saber las cosas que han de venir. ¿Cuáles son esas cosas? Las revelaciones. Por eso el apóstol Pablo decía que nos invitaba a ir a las revelaciones de la presencia de Dios, a reconocer la palabra profética de Dios, a entrar en un mundo donde hay una comunión con el Padre a través del Hijo y en presencia del Espíritu Santo. Los tres en una sola persona, con 3 características diferentes. Dice Jesús, todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Podríamos subrayar esta palabra? Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí está la hermosa Trinidad. Del 16 en adelante, como los discípulos iban un poco tristes, dice la Escritura que Jesús los anima. Como animas a un amigo, como animas a alguien que amas. Cuando le dices, sigue adelante. Cuando alguien te habla
o te invita a seguir, a no detenerte, sigue adelante. Cuando siente que tus fuerzas se están acabando o te empiezas a tropezar, sigue adelante, no te detengas, porque aquí hay una promesa que nos la da Dios a cada uno de nosotros. La tristeza se convertirá en gozo. Dice versículo 16 y 17, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿De qué nos está hablando? De resurrección. Aquel que cree en mí, dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. O sea, aquí es lo que le está diciendo. Estaré un poco de tiempo con ustedes y luego ya no me van a ver, pero luego me veréis porque voy al Padre. ¿En qué momento vieron a Jesús? ¿Se acuerdan cómo estaban tristes? Cuando muere Jesús, cada quien fue a su casa, algunos se fueron al camino de Emaús, y él regresó al tercer día y por 40 días estuvo llamándolos. Y lo vieron y lo palparon, comieron con él, e incluso Tomás, el incrédulo, metió el dedo en las manos de Jesús y en el costado para ver si realmente era Jesús. Lo vieron físicamente. Nosotros lo vamos a ver físicamente. Por eso esta palabra también es para nosotros. Me veréis porque voy al Padre. Lo vemos en la palabra de Dios, en la naturaleza, en la vida, en el aire que respiramos, en la vista, en el oído, en el olfato, en nuestro diario vivir. Está Dios palpando nuestras vidas. Entonces dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, entre sí se hablaban, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, ¿y por qué yo voy al Padre? No entendieron en ese momento. Claro, ellos les tocó vivir el antes y después. Entonces, era lógico que no lo entendieran. Ellos no sabían y no entendían lo que acababa de decir Cristo. Nosotros lo entendemos porque estamos viendo la historia y vemos el presente. Y entonces sabemos que hay un futuro, que Él vendrá en un caballo blanco a juzgar a vivos y muertos en su segunda venida, que está escrito. Jesús, versículo 19 y 20, Jesús conoció que querían preguntarle y le dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? ¿Todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Cómo se puede convertir la tristeza en gozo? ¿Qué sintieron ellos cuando vieron a Jesús que entró en la casa, cuando se les apareció a Jesús a la orilla del mar, cuando se les apareció en el camino de Emaús? ¿Qué sentirían ellos? El Maestro ha resucitado. ¿Qué sintieron cuando aquellas mujeres fueron al sepulcro y regresan? Lo hemos visto. Y Pablo y Juan salen corriendo. ¿Qué sintieron? Dice aquellos discípulos que iban rumbo a Emaús que su corazón ardía, tenían fuego cuando Jesús les hablaba. Y hace un ejemplo Jesús y nos dice cuando una mujer va a dar a luz tiene dolores de parto y tiene dolores en sí muy fuertes, pero después de que nace el bebé todo se convierte en gozo. Así ellos mismos se convirtieron en gozo cuando vieron a Cristo. Después de un dolor, de angustia, de tristeza, todo se volvió en alegría. Jesús vive
y reina por los siglos de los siglos. Podemos sentir el corazón de los discípulos latiendo fuertemente. Vive, y gritándole a los demás, vive, lo hemos visto. El gozo, la tristeza de ser perseguidos se acabó. El Maestro vive. Por eso en el versículo 22 y 23 nos hablan de gozo. Dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Es una promesa. Os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Nadie os quitará vuestro gozo. La pregunta es, ¿hay algo en este momento que te puede quitar el gozo de estar con Jesús y tenerlo tan cerca de ti que eres el templo del Espíritu de Dios? Piensa en esto. Eres el templo del Espíritu de Dios. Dios mismo está en tu vida. Dios te ama tanto que te ha permitido estar tan cerca de Él, que lo puedas sentir, que puedas llorar, cantar, reír, gozarte como un niño, ser feliz, como cuando te gozaste tal vez cuando viste a tu hijo recién nacido o cuando recibiste alguna buena noticia. Con ese gozo, ¿quién te lo puede quitar? Nadie. Es tu experiencia personal. Dice la Escritura, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. En el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que estar bajo ese nombre en nuestro corazón. Y entonces, hoy pídele al Padre todo lo que quieras, en el poderoso nombre de Jesús. Esto es para que vuestro gozo sea cumplido, para que sientas que Dios está contigo, como si fuera un regalo en este día. Para terminar, Jesús le dice, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado en alegorías. Acuérdense que alegorías era una representación de algo físico para una enseñanza espiritual. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. ¿Hay algo que no entendemos? La Biblia se nos revela y nos ilumina cada palabra y empezamos a entender cada detalle de la palabra, qué es lo que Dios quiere para nosotros este día, mañana, si la leemos, pasado. Dice la Escritura, en aquel día, y si pudiéramos subrayar este versículo, pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús, consubstancial al Padre. Él mismo nos ama, porque el Padre sabe que amamos la obra de Cristo en la tierra. Entonces, Dios nos ama. Dios nos ama. Entonces a ellos se les abre el entendimiento de la palabra, fíjense. Dicen sus discípulos, ahora hablas claramente. Ahora hablas claramente. Esto es lo más hermoso de la Escritura, que la Escritura tiene vida y que el Espíritu de Dios nos habla a través de esta palabra. Cuando la leas en tu casa, siéntela. Es la palabra de Dios.
Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido del Padre de Dios. Veamos ahora lo que están diciendo sus discípulos. 3 años anduvieron con él y hasta unas horas antes de su muerte, ellos realmente lo reconocen que ha salido de Dios. ¡Qué increíble! ¡Qué cegado puede estar el hombre! Podemos decirnos cristianos sin entender la palabra de Dios. Ahora la entendemos, dice, porque ya hablas claramente. ¿Y acaso no habló claramente durante los 3 años? Claro que sí, pero a veces nuestro propio razonamiento encubre la verdad. Necesitamos el Espíritu de Dios en nosotros para que podamos decir como los discípulos, ahora entendemos todas las cosas porque hemos comprendido que Jesús es Dios. Jesús les respondió con una pregunta. ¿Ahora creéis? ¿Ahora creéis? ¿Hasta ahora? Qué increíble. Después de 3 años. ¿Qué le dirías tú? Ya, hasta ahora te cayó el 20. 3 años y medio tuvo que pasar para que ellos le creyeran. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice la Escritura que en el mundo habrá aflicciones. Tal vez estamos pasando por una aflicción en estos momentos como país, como familias, pero dice la Escritura, nos promete que tendremos paz. En el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, dice la palabra de Dios, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Para tener esa paz que Jesús nos prometió, hay un requisito, que nuestro pensamiento esté constantemente perseverando en Él. Quiere decir que nuestra mente, nuestra forma de vida está encaminada a hablar con Jesús todo el día, estar pensando en su palabra, y entonces tendremos paz. Versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Está la fortaleza. Entonces la palabra que nos da Cristo en esta mañana es que confiemos en el Señor. Él ya venció el mundo. Que tengamos paz y que perseveremos en su palabra y nuestro pensamiento esté en el camino, en la verdad y en la vida. Padre, te amamos con todo el alma y con todo nuestro corazón. Señor, hoy, un día tan especial, te pedimos que tengamos paz. Paz cuando salgamos de nuestro hogar, paz cuando salgamos a trabajar, paz. Tu palabra dice que tú nos guardarás en completa paz a todos los que perseveramos en tu palabra. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. No nos soltamos de ti, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Amén.